La oración se dice que es una de las armas y herramientas más importantes que tenemos los cristianos. Se habla del gran honor y privilegio que tenemos de poder hablar directamente con Dios. Si es un honor poder hablar con una persona que está en una posición de autoridad, de hablar con un rey, de hablar con un presidente, con un gobernador, con un alcalde, ¿cuánto más será poder hablar con el Dios Todopoderoso, con el Creador de los cielos y la tierra, el que gobierna por encima de todo y de todos? Ese es uno de los más grandes honores y privilegios que tenemos los hijos de Dios. Pero la oración consta de varias cosas, ¿verdad? Podríamos decir que la alabanza y la adoración son parte de la oración a Dios, porque cuando alabamos a Dios, nos estamos dirigiendo a Él. Si decimos te amamos, te exaltamos, bendito eres tú, todopoderoso, le estamos hablando a Él. Es parte de nuestra oración. Podríamos decir que es una oración de alabanza. Hay oración de acción de gracia. Pero hoy quiero hacer énfasis en lo que es la oración intercesora. Y el tema se titula Daniel el intercesor. Vamos a hablar de Daniel, el que ora a Dios y recibe respuesta. Interceder es hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguir un bien o librarla de un mal. Todo intercesor cumple una función sacerdotal, ya que una de las labores de los sacerdotes, sobre todo en el Antiguo Testamento, era representar al pueblo ante Dios e interceder ante éste. Y es una función que nosotros los cristianos debemos cumplir hoy en día. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, allí la palabra de Dios nos dice, pero ustedes son linaje escogidos. ¿A quién le está hablando? A aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es un pasaje muy interesante, este versículo, porque declara varias cosas, varias realidades ahora en Cristo para el creyente, para el pueblo de Dios. Pero quiero hacer énfasis en esta segunda realidad, y es que somos real sacerdocio. Cuando dice real, no se está refiriendo a verdadero, se refiere a real en cuanto a la realeza. ¿Qué es la realeza? Es lo mismo que la nobleza, o sea, todo lo relativo a la familia de los reyes. Entonces, cuando aquí dice real sacerdocio, se está refiriendo a que somos en ese sentido sacerdotes. ¿Pero qué quiere decir ese sentido de sacerdocio? O sea, que somos al estilo del principal o príncipe entre los sacerdotes. También se le llamaba sumo sacerdote. O sea, en el pueblo de Israel todos los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, eran sacerdotes, todos los varones. Pero entre todos, porque llegó un momento que eran muchos, eran miles de sacerdotes, pero uno solo era el sumo sacerdote o el príncipe de los sacerdotes. Y en cuanto a ese que se está refiriendo esta porción de Primera de Pedro. Y es que somos al estilo de ese sumo sacerdote. Pero ¿qué hacía este sumo sacerdote? ¿Qué lo distinguía? Lo principal es que él podía entrar a la presencia de Dios una vez al año. En aquella celebración de una de las fiestas del Señor, que es la del Yom Kippur, también conocida como el día de la expiación o de los perdones, donde se presentaba el sacrificio de aquel animal
y aquel cordero en el cual la sangre era depositada en un pozuelo, en una poncherita, en un balde, y este sacerdote, luego de hacer un ritual especial primeramente por sí mismo, podía en el tabernáculo, o ya luego en el templo cuando se construyó en Jerusalén, podía entrar hacia el lugar santísimo, atravesar todo lo que era el atrio o el patio, entrar al lugar santo y entrar entonces a un lugar donde solamente se podía entrar en aquel día, que era el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia del Dios glorioso y todopoderoso. Allí iba y derramaba esa sangre sobre el propiciatorio, intercediendo ante Dios para que le diera un año de perdón al pueblo de Israel. Esto lo hacía entonces este sacerdote solamente. Nosotros somos al estilo de él, que podemos entrar a la presencia del Señor, pero lo más maravilloso es que ahora en Cristo no es una sola vez al año. Podemos entrar todos los días, podemos entrar constantemente, y ya no con la sangre de un animal, sino con la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz por nosotros. Ya Cristo dio el pago por nuestros pecados y nos ha limpiado de ellos. Y por lo tanto, como nos habla en el libro de Hebreos, tenemos libre entrada a la presencia del Señor. Y es al estilo de ese sumo sacerdote que nosotros entonces somos los cristianos hoy en día. Tenemos esa función sacerdotal, aparte de ese gran privilegio y honor. Daniel, cuyo nombre significa Jehová es mi juez. Qué maravilloso uno tener en cuenta eso, que le tenemos que dar cuenta al Señor a su vez, valga la redundancia. Como parte de la nobleza, siendo muy joven, este hombre, Daniel, fue tomado y exiliado a Babilonia. Eso fue en el año 605 antes de Cristo, cuando el emperador Nabucodonosor conquistó Jerusalén por primera vez, al regresar de su victoria sobre los egipcios y luego sobre los asirios. Este Daniel llegó a ser muy importante tanto en el imperio babilonio como luego el imperio que conquistó al babilonio, que fue el Medo-Persa. Por supuesto, sabemos que en la Biblia hay un libro que es el libro de Daniel. Y vamos a estar basándonos en ese libro, en el capítulo 9, versículos del 1 al 19. Allí recibimos lo que se llama una gran enseñanza, una cátedra de lo que es el interceder y de lo que es ser un verdadero intercesor. En algunas traducciones de la Biblia le ponen por título Oración de Daniel. En otras versiones le ponen a esta porción por título Oración de Daniel por su pueblo. Claro, es una oración que él hace, pero es una oración por su pueblo. Es una oración entonces intercesora. Lo primero que vamos a ver son los versículos 1 y 2. Y allí leemos: Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, un medo que llegó a ser rey de los babilonios, cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras, donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. O sea, si Daniel llegó siendo un adolescente a Babilonia, ya había pasado mucho tiempo cuando él escribe este pasaje, cuando sucede esto que estamos leyendo en este capítulo 9. Ya los babilonios habían sido conquistados por los medos y los persas, y ellos gobernaban, siendo su ciudad principal la misma ciudad grandiosa de Babilonia. Lo primero que vemos aquí es que Daniel era un hombre que leía y estudiaba la palabra de Dios. Qué triste cuando hay cristianos
que son perezosos para leer y estudiar la Biblia. ¿Cómo un cristiano, si no lee y estudia la palabra de Dios, va a desarrollarse espiritualmente? ¿Cómo va a alcanzar la madurez espiritual si no se está alimentando con uno de los nutrientes más importantes que Dios ha dado a los creyentes, que es su misma palabra? Daniel era un hombre que estudiaba la palabra del Señor, que la meditaba, que profundizaba, que oraba en base a ella. Y vamos a ver cómo Daniel toma en cuenta la palabra del Señor. Inclusive aquí nos está diciendo que esta oración que él hace es el resultado de un estudio de la palabra del Señor. Dios le habló y le enseñó a él, le dio entendimiento de que el profeta Jeremías había profetizado, había predicho que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. O sea, cuando habla de la desolación, está hablando de la destrucción de Jerusalén. O sea, que ya para este tiempo Jerusalén había sido destruida por los babilonios. Habían destruido el templo, habían destruido toda la ciudad y habían asesinado a una gran parte de los judíos, y los que habían sobrevivido habían sido llevados esclavos a Babilonia. Y ya estaban por cumplirse los 70 años cuando Daniel, leyendo en el libro del profeta Jeremías, recibió ese entendimiento de parte del Señor. Pero ¿a cuáles pasajes de la Biblia se está refiriendo Daniel? ¿En dónde fue que él entendió eso? Bueno, pues miremos. En Jeremías capítulo 25, versículo 11. Y esto sucedió antes, o sea, fue escrito antes de que se diera el acontecimiento de la conquista de los babilonios de Jerusalén y que la destruyeran. Eso es lo interesante. Y allí leemos: todo este país, o sea, el reino de Judá, todo este país quedará reducido a horror y desolación. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Fíjense qué espectacular. Está dando una fecha con precisión. También en Jeremías 29:10 leemos: así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver de ese lugar. O sea, allí está implícito de que el pueblo judío iba a ser transportado a Babilonia y que luego de 70 años Dios los iba a hacer regresar. Y así, por cierto, sucedió, porque ya sabemos la historia. Pero antes de esto, Dios le dio esta sabiduría, esta iluminación al entendimiento de Daniel cuando estaba leyendo en este libro del profeta Jeremías. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Daniel se cruzó de brazos, se sentó, dijo: ah, mira que el Señor va a hacer tal cosa, y se quedó así. No, Daniel no hizo eso. Daniel se puso a orar de una manera intercesora, clamando en favor, en este caso, de su pueblo, del pueblo judío. Versículo 3. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Este hombre no fue indiferente a la necesidad de su pueblo y a lo que Dios le estaba mostrando. Recordemos que Daniel estaba bien y muy cómodo en lo financiero, en lo laboral, tenía un excelente trabajo. Estaba excelente y muy bien en lo social. Era un funcionario del gobierno, por lo que gozaba de los privilegios del puesto que tenía. Pero él no se cruza de brazos. Él más bien se pone en acción. Él se involucra en oración y dice que también en ayuno. Y clama por el cumplimiento de estas profecías que aparecen en el capítulo 25 y en el capítulo 29 del libro de Jeremías, como ya mencionamos. Y se pone a orar. Él no dice: ah, bueno, muy bien, yo aquí le estoy pasando bien. Señor, bendice al pueblo de Israel y que se cumpla tu palabra. Tampoco lo hizo así.
Él se mete a orar. Una característica que tiene el que es un buen intercesor es que es una persona que aprende a ponerse en los zapatos de aquel por el cual está intercediendo. Se pone en el lugar del otro y entonces intercede por el otro, y lo hace con amor, lo hace con entrega, lo hace con pasión, con devoción, con anhelo, con entusiasmo, y si es necesario con dolor, pero por supuesto con fe. Versículo 4. Aquí comienza el orar. Esta fue la oración y confesión que le hice. Y recordemos que en el versículo anterior nos habla que aparte de orar, él ayunó. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. ¿Qué vemos en este versículo? Que Daniel sencillamente conocía a Dios. Por eso reconoce que Dios es grande, que es terrible, que Él es un Dios que cumple sus pactos. ¿Cómo él sabía que Dios cumplía sus pactos? Claro, lo había leído en la palabra de Dios. ¿Cuáles pactos? Por ejemplo, el pacto que hizo con Adán. Dios cumplió su parte, Adán no, pero Dios sí. El pacto que hizo con Noé, Dios cumplió su pacto. Y como sello de ese pacto, Él puso en el cielo el arco iris, nos dice la Biblia, como garantía de que este planeta nunca más iba a ser inundado por agua. Dios cumplió y ha seguido cumpliendo su pacto que hizo con Abraham. Dios había hecho un pacto con David y Dios lo iba a cumplir. Todavía en ese tiempo no se había cumplido, porque ese pacto tendría que ver con la venida de Cristo. Pero ya para nuestros tiempos ya lo cumplió en gran parte. Dios es un Dios que cumple su pacto y Daniel lo sabía muy bien. Otra cosa que Daniel manifiesta en este versículo es que Dios es un Dios fiel. Dice que cumples tu pacto de fidelidad. O sea, Dios no es un traicionero, un tramposo. No, Él es fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. O sea, Dios hace promesa y si yo le obedezco fiel a esa promesa, Él también me va a cumplir su parte porque Él es fiel. Y él continúa orando. Hay algunos que, inclusive cristianos, que son muy perezosos para orar y toman versículos de la Biblia, como por ejemplo ese que dice que antes de que nosotros tengamos la palabra en nuestra boca, ya Dios la conoce. Entonces dice, como Dios lo conoce, yo no voy a orar. No, Señor. En la Biblia, en demasiadas o en muchas partes nos enseña la importancia de orar, de insistir, de persistir. A través del apóstol Pablo en Tesalonicenses se nos dice, orad sin cesar. Jesucristo también le enseñó una parábola sobre la importancia de orar y no desmayar, la famosa parábola de la viuda y el juez injusto. Jesús era un hombre de oración. Los apóstoles también. Vemos que Daniel, si usted se lee y estudia el libro de Daniel, se va a dar cuenta que era un hombre de oración, que oraba por lo menos 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y al anochecer. Igualmente vemos en los salmos, vemos a David, como era un hombre de oración y de clamor a Dios. En el versículo 5, allí leemos que Daniel sigue orando y en esta oración está confesando los pecados. Es parte de la intercesión que él hace, confesar los pecados. Pero él confiesa de la siguiente manera, dice, hemos pecado, lo primero. Y hecho lo malo, por supuesto, todo pecado es hacer lo malo. Y continúa, hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Daniel no se la da de que él es perfecto, de que él y su pueblo son los mejores y que somos el pueblo de Dios y que tal cosa. No, él reconoce el pecado y lo confiesa. Y va allí haciéndolo para pedir perdón al Señor y poder interceder adecuadamente.
Este Daniel era un hombre muy santo, era un profeta de Dios, era un hombre muy usado por el Señor, que amaba a Dios, pero que lo amaba a Dios de verdad. Recordemos que Daniel, y si no lo ha leído, le motiva a que lea su libro, el libro de Daniel. Daniel arriesgó su vida por el Señor en varias ocasiones. Una vez, con tal de él no dejar de orar y alabar al Señor, prefirió que lo tiraran a una cueva lleno de leones. Y sus amigos más allegados prefirieron que lo tiraran a un horno lleno de fuego antes que ellos dejar de alabar a Dios y ponerse a adorar a otros dioses. En los dos casos Dios los salvó, pero ellos estuvieron en el horno de fuego y caminaban entre el fuego, y Daniel estuvo con los leones hambrientos y ellos no le hicieron nada. Dios los guardó, pero estos eran hombres de fe, no como algunos que dicen, no, que yo tengo una fe grande, pero a la hora de la verdad entonces no lo demuestran con acciones, no hay hechos. Pasa cualquier cosa y cae en angustia, en ansiedad, en depresión y cuantas cosas. Apropiémonos de Dios y su palabra, estemos firmes, creamos en Dios, en lo que Él nos dice. Daniel era un hombre muy santo y amado por el Señor, pero como intercesor que él era, y era lo que estaba realizando en este momento, él ora, confesando el pecado de su pueblo, del pueblo judío, como si fueran los pecados de él mismo. En este sentido, él toma el lugar del pueblo pecador para pedir perdón. Él no se pone a decir, Señor, yo te pido que tú perdones a este pueblo rebelde y tal cosa, que aunque era verdad, él no lo dice de esa manera. Lo podía haber dicho, pero él usa una mejor forma. Él dice, Señor, yo soy parte de ese pueblo. Yo te pido entonces que nos perdone a nosotros. En aquel tiempo no había muerto Cristo en la cruz, Él no había venido todavía. Hoy en día podemos decir, Señor, en el nombre de Cristo, perdona. Pero Daniel no podía decir eso porque Cristo no había venido. Entonces él se pone como parte de ese pueblo y dice, Señor, perdónanos. Dios sabía que Daniel, no era que Daniel fuera perfecto, pero Daniel era un hombre que estaba en comunión con el Señor. Pero Daniel le pide perdón a Dios como si él fuera parte de ese pueblo. Perdónanos, le dice. Perdónanos. Hemos, fíjense cómo dice, sido malvados y rebeldes. Él se incluye allí, poniéndose en el lugar de ese pueblo también e intercediendo delante del Señor. Él no se está levantando con un dedo acusador hacia el pueblo. Él mismo se está poniendo como parte de ese pueblo. Versículo 6. Continúa esta intercesión. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Cuando dice allí los habitantes de la tierra, no se refiere a los habitantes del planeta, sino de la tierra de Israel. De ese reino de Judá que ahora que había sido ya asolado y estaba en asolación, en destrucción, en ruinas. Y él está reconociendo, él está siendo específico al confesar los pecados. Hay personas que le dicen, Señor, si tú crees que yo he pecado, perdóname. Así no se pide perdón. Y van donde otra persona, si tú crees que en algo yo te he ofendido, perdóname. Si tú te sentiste mal, perdóname. O sea, como que el problema es el otro que se sintió mal. No, así no se pide perdón. Usted tiene que decirle, si es a Dios, Señor, perdóname porque yo hice, y usted le dice lo que usted se acuerde. Si luego se acuerda de otra cosa, pues también se lo dice. Señor, perdóname porque yo hice esto y aquello. No importa que sea una lista que parezca el New York Times de tanto escrito. Usted le dice lo que es. Si es mucho, pues mucho. Si es poco, pues sea poco. Pero usted le dice lo que es. ¿En qué usted le ha fallado al Señor? Daniel es específico. Y dice, no hemos prestado atención a tus siervos los profetas. O sea, los profetas tú los enviaste para que nos hablaran y nosotros no les hicimos caso a lo que está diciendo él.
Dice que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes y a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Y no solamente eso, por supuesto, ¿qué hicieron con los profetas? A casi todos los profetas los mataron, los apedrearon, los metieron presos, etc. Como el caso de Jeremías. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no era agradable para ellos. Porque ellos estaban en idolatría y en desobediencia. Jeremías les decía: ustedes están en idolatría, adorando a falsos dioses. Ustedes están siendo rebeldes contra Dios. Y el pueblo, en vez de ser humilde y convertirse a Dios, ¿qué hacía? Se enojaba contra Jeremías. Como que el problema era Jeremías. No, el problema era el pecado, el corazón pecador del pueblo. Entonces a Jeremías lo metieron preso. Muchas veces lo quisieron, lo golpearon, lo metieron una vez en un pozo que ya estaba seco, pero todavía tenía lo que era un fango, lodo, y el lodo le llegaba hasta el pecho allí metido y duró varios días. ¿Saben lo que está metido en un lodo durante todo ese tiempo? Y por la misericordia de Dios le dieron de comer pan y le daban agua para tomar, porque si no se hubiera muerto allí. Y es tan tremendo como a tantos de los profetas los asesinaron. El profeta Isaías, según la tradición, dice que él murió aserrado, o sea, cortado con una sierra. ¿Cuántos profetas no mataron? Si nos vamos al Nuevo Testamento, asesinaron a Juan el Bautista. Mataron al más grande de los profetas, a Jesús. Porque Jesús, aunque es Dios hecho hombre, él también fue profeta. Una de las funciones principales de los profetas, muchos creen que era predecir el futuro. Esa no era la función principal de los profetas. La función principal era llevar la palabra de Dios. Y aunque Jesús dijo cosas acerca del futuro, sí, pero él sobre todo enseñó. Nos enseñó cómo vivir, nos enseñó a conocer al Padre, como compartimos hace un tiempo. Nos enseñó acerca del Espíritu Santo, de sí mismo, sobre tantas cosas especiales y sin iguales que Él nos enseñó. Y lo mataron también. Y así, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque a las personas muchas veces no les gusta cuando Dios le corrige. Pero cuando somos corregidos por el Señor es para nuestro bien. Y debemos ser humildes y apartarnos de nuestros malos caminos. Y Daniel está confesando allí esos pecados. Y continúa en el versículo 7. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países por los cuales nos han dispersado, por haberte sido infieles. Este hombre está reconociendo que el Señor tenía toda la razón al haberles castigado. Y el castigo fue muy fuerte. ¿Pero por qué fue muy fuerte el castigo? Porque los pecados también lo fueron. Fíjense, Dios es justo y Él va a castigar de acuerdo a lo que hayamos hecho. Hay algunos que caen en el error, aún hoy en día, y tristemente hasta cristianos, que dicen: el infierno no existe, porque Dios es un Dios de amor. ¿Y cómo un Dios de amor va a permitir que vayan personas al infierno? El cristiano que dice eso es un cristiano que está ignorando la palabra de Dios, porque es la Biblia que nos habla acerca del infierno. El infierno no fue creado para los seres humanos, fue creado para Satanás y sus demonios, dice la palabra de Dios. Pero el ser humano que se ha rebelado contra Dios, en otra palabra, todo ser humano, ha seguido el camino de la rebelión de Satanás y está eligiendo con eso ir para el mismo lugar donde va a estar Satanás. Porque aunque Dios es un Dios de amor, Él también es justo. Y es justo que al culpable se le castigue. Quien nos libra de ese castigo y de ese juicio es Jesucristo. Por eso dice que en Jesucristo hay salvación. ¿De qué hay salvación? Pues de eso. Y de otras muchas cosas más. Pero de eso. Jesucristo nos salva. Por lo tanto, debemos reconocer nuestros pecados y pedirle perdón a Dios y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador.
Ese es el punto. El pueblo de Israel pecaba y pecaba. Si usted lee en la Biblia, libros como Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, el libro de Jeremías o Lamentaciones de Jeremías, usted va a ver cómo el pueblo pecaba y pecaba y pecaba y pecaba y Dios les advertía y ellos andaban como si nada le fuera a pasar. Pero cuando le vino el juicio de parte de Dios y los babilonios destruyeron, fue una cosa sumamente cruel. Fue una cosa muy dura, pero Dios lo había advertido. En estos días que hablamos de la siembra y la cosecha, hablamos de Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, del 1 al 14, habla de la consecuencia de la obediencia. Pero del 15 en adelante habla de los resultados de la desobediencia. Y allí dice que si son rebeldes contra Dios va a pasar esto, y si siguen va a pasar lo otro, y si siguen lo otro, hasta que llega un momento que dice que van a ser destruidos como nación. Y van a ser dispersados, asesinados, y los que queden vivos van a ser dispersados por otras naciones. Y van a ser vendidos como esclavos. Todo eso fue lo que le pasó. Dios fue justo. Él cumplió. Era justo que sucediera eso. Aunque era a la vez algo doloroso. Él reconoce que Dios tenía razón. En versículos del 8 al 10. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Fíjense, recordemos que este hombre está intercediendo delante de Dios por el pueblo. Sabiamente, en medio de la confesión, menciona en varias ocasiones que Dios es misericordioso. Porque Él pide perdón basándose en esa cualidad de Dios, en la misericordia. Si yo voy a pedirle perdón al Señor, yo no debo pedirle perdón en base a su justicia. Porque si en base a la justicia, pues entonces Dios me va a decir, ahí te va lo que te mereces, porque es justo que tú recibas este castigo porque tú hiciste tal cosa. Es como, por ejemplo, si a mí me ponen un ticket, me ponen una multa porque dejé el carro mal parqueado y yo voy ante el juez y yo quiero que el juez me quite la multa, yo no le puedo decir, juez, cumpla con la ley y tal cosa, porque si yo le digo eso, me va a decir, muy bien, pague su multa. Pero si yo voy y le digo, señor juez, tenga misericordia, yo le pido que por favor me ayude esta vez, y usted va a ver que no me va a ver más por aquí porque yo voy a tener mucho cuidado, ya entonces estoy apelando a su misericordia. Y el juez puede decir, bueno, está bien. Asimismo, yo le voy a apelar a la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de mí, porque es verdad, yo fallé. Perdóname, mi pueblo ha fallado, Señor, pero así como tú eres justo, tú eres misericordioso. Yo apelo a esa misericordia tuya y en base a esa misericordia, perdónanos. ¿A quién se perdona? Al que es culpable. Entonces, él ha reconocido su culpa, está pidiendo misericordia. Entonces pide perdón. Una persona que no ha fallado no necesita perdón, ¿sí o no? Por supuesto que no. Pero él está reconociendo los pecados de su pueblo y en base a la misericordia de Dios, está pidiendo perdón. Por eso él mete entre esa oración esa verdad que Dios es misericordioso. Sigamos mirando y aprendamos de estos hombres de Dios como Daniel, cómo oraban. Por eso es importante leer la Biblia también. Versículos del 11 al 14. Todo Israel se ha apartado de tu ley. Continúa confesando. Y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos ha sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Hace un rato mencioné específicamente dónde. Deuteronomio 28.
Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste a nosotros y a nuestros gobernantes, y has traído sobre nosotros en esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aún así hemos buscado tu favor. ¡Wow! Se está refiriendo al pueblo. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. Tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros, porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Y usted dirá, wow, pero entonces él nada más está confesando. Fíjense que ahí hay una palabra o una frase clave que él está poniendo, muy importante en esta intercesión, aparte de la confesión. Él está diciendo que tú eres el Señor y Dios nuestro. O sea, Señor, tú eres nuestro Dios. Nosotros no tenemos otros dioses. Eres tú. Tú eres nuestro Dios. Él está dejando esa frase. Yo estoy seguro que allí el Espíritu Santo le estaba ayudando. La palabra de Dios enseña, ya en el Nuevo Testamento, que muchas veces no sabemos cómo pedir como conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, hay que dejarse guiar y ayudar por el Espíritu Santo. Daniel mete esa frase, pero tú eres Dios nuestro. Él reconoce como cumplimiento de la palabra escrita de Dios todas las calamidades que le había venido a Israel: invasión y destrucción de su país, muerte, sufrimiento, deportación y esclavitud, humillación, pobreza, etc. Imagínense cómo veían los babilonios y luego los medos y los persas a los judíos. ¿Cómo lo veían? Lo veían como ciudadanos ni siquiera ciudadanos, como seres de cuarta y quinta categoría, porque si lo vendieron como esclavos, ¿a quiénes son los que se venden así como animales? Lo veían como infrahumanos, como personas que habían sido vencidos y destruidos. ¿Cómo se sentiría el pueblo de Israel? Se sentiría sumamente indigno y mal. Por eso allí estaban avergonzados por las derrotas y sabían que eso le había venido como resultado de sus pecados. Verso 15. Él continúa: Señor y Dios nuestro, con mano poderosa sacaste de Egipto a tu pueblo y te has hecho famoso, como hoy podemos ver. Hemos pecado, hemos hecho lo malo. Nuevamente Daniel está manifestando que él conoce la Biblia, que él conoce la palabra de Dios. Porque ¿dónde está escrito eso de que Dios había sacado al pueblo de Egipto? Pues en los libros de Moisés. El libro de Éxodo sobre todo narra todo eso. Y los milagros y maravillas que Dios realizó para sacar al pueblo. Daniel entonces recuerda favores realizados para con Israel al liberarlo de la esclavitud en Egipto. Y cómo eso fue también para la gloria del Señor. Él lo que le está diciendo con esto a Dios es que al tu Señor liberar a este tu pueblo, que estaba ahora mismo en Babilonia, tu nombre será exaltado y glorificado nuevamente, como sucedió cuando tú liberaste a tu pueblo de Egipto. Que aún todas las demás naciones reconocieron que tú eras el Dios Todopoderoso, porque hiciste algo que era imposible, y los milagros, que luego dividiste el Mar Rojo, que luego dividiste el Jordán. Los pueblos se enteraron que a Israel le llovía cada mañana pan del cielo y ellos se alimentaban del maná. Que de día tenían una columna de nube que los guiaba y de noche una columna de fuego. Ellos se enteraron de todos esos milagros. Entonces Daniel está diciendo: el hecho de que tú nos liberes de toda esta deportación, de todo este padecimiento por el cual estamos pasando, va a ser algo que te va a glorificar a ti. Fíjense qué sabio al orar. Le está diciendo en otras palabras: Señor, hasta a ti te conviene. A ti te conviene eso.
Qué bueno que nosotros sepamos orar así, que nos dejemos guiar por el Espíritu del Señor. En el versículo 16, Él continúa. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, como corresponde a tus actos de justicia. O sea, Señor, ya tú la castigaste. Ahora, como tú también eres justo, restáurala nuevamente. Eso es lo que Él quiere. Ella es tu ciudad. Pues en la Biblia lo dice. En los Salmos habla de Jerusalén como la ciudad del gran rey, refiriéndose a Dios. Ella es tu ciudad y tu monte santo. Recordemos que Jerusalén está sobre una montaña, la gran parte de la ciudad, ya sea sobre el monte de Sión, está el monte del templo y así. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuantos nos rodean, o sea, los demás pueblos y naciones. Él le recuerda estas cosas al Señor. Claro, él sabe que Dios no es un Dios olvidadizo, pero le recuerda que Jerusalén es su ciudad. Y sigue confesando y reconociendo la culpabilidad de él, Daniel, y de sus antepasados. En los versículos, ya para terminar, del 17 al 19. Y ahora, Dios y Señor nuestro, escucha la oración y súplica de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. A Dios se le da varios nombres, pero uno de los nombres que se le da es Todopoderoso, el Misericordioso. Entonces, Él está apelando a esa parte del nombre de Dios o a esos nombres de Dios. Señor, tú puedes hacer eso. Si tú te dispones, si tú quieres, lo puedes hacer. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Se refiere a Jerusalén y sobre todo al templo que estaba destruido. Préstanos oído, Dios nuestro. Abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual es invocada tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. La verdad que yo leyendo este pasaje de la Biblia, yo puedo experimentar una pasión con la cual este hombre oró. La entrega, la devoción, el anhelo que él tiene, la fe, que él realmente está intercediendo. Cuando vayamos a orar, no vayamos como el que tiene que cumplir algo. Ah, bueno, ya, Señor, gracias por este día y como que ya cumplí, me voy. No, vayamos a tener un encuentro con el Señor. Si es una petición, ya sea por nosotros o por alguien, pidamos con entusiasmo. Pidamos con verdadero anhelo, con pasión, con entrega, poniéndonos en lugar del otro. Que nos duela la enfermedad que tiene aquella persona por la cual estamos orando para que Dios le sane. Que nos duela el dolor que está sufriendo aquella persona por la cual estamos pidiendo que Dios consuele. Y no vayamos allí como que somos los mejores o los más santos o los más perfectos, sino que vayamos apelando a la misericordia, poder de Dios, por su amor. A mí muchas veces me gusta decirle, Señor, recuerda a Jesucristo muriendo en la cruz por fulano también. Él murió por amor a esa persona, Señor, acuérdate de él. Porque hoy en día yo tengo a alguien mucho más importante que yo, que la propia santidad que yo pueda tener, para yo poner a esa persona delante de Dios y decirle, Señor, acuérdate de Cristo. Y es en el nombre de Cristo que te pido. Por eso Jesús dijo que pidiéramos en su nombre.